Entonces, para continuar con el programa, vamos a darle tiempo a la doctora Nancy Sandoval. Ella es médico y cirujana egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una especialidad en medicina interna egresada del Hospital Roosevelt, también aquí en la ciudad de Guatemala. Fue jefe de residentes del programa de medicina interna del Hospital Roosevelt. Tiene un máster internacional en enfermedades parasitarias y tropicales, otorgado por la Universidad de Valencia, España. Tiene un máster en enfermedades infecciosas en el Hospital de Barcelona y es jefe de servicio de medicina interna e infectología en el servicio de la unidad de infecciosas del Hospital Roosevelt. Además, es presidente actualmente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y ella nos va a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la gestante. Bienvenida, doctora, y el tiempo es suyo. Mi tema es el tratamiento farmacológico en la paciente embarazada. Solo tiene un objetivo, pero en realidad es uno de los objetivos que más temática hay respecto de él y COVID. Ya escuchamos las diferentes definiciones, las personas van a reaccionar con un sistema inmune, pese a las medidas que tenemos nosotros muy metidas y muy marcadas, que son la higiene personal, lavado de manos, físico, que si no se puede, el confinamiento o las medidas no se tienen de distanciamiento físico, entonces que se utilice mascarilla. Pero mucho de ello, si ustedes pueden ver acá, mucho de ello dependerá del estado metabólico del paciente. Es decir, cómo saber que el paciente tiene una evolución o a dónde irá. ¿Será como este abuelito que está acá y estarán bailando? ¿Será que nuestra embarazada, al no ser una paciente de mayor edad, puede irle con un cuadro leve o será que va a parar en ventilación? No lo sabemos. El estado metabólico de la persona es la que nos podrá ir dando luces de cómo el paciente resolverá. No me voy a detener mucho en las definiciones, puesto que ya se ha hablado previamente en ello. Solo quiero que miremos. Primero que todo, tenemos que definir si el paciente tiene una enfermedad no complicada, si es una neumonía leve, grave, si tiene un distrés respiratorio, si está en falla multiorgánica o si está en choque séptico. Ustedes van a tener acceso a esta presentación, así es que yo no voy a detenerme en esto, pero el Quick SOFA, que lo podemos hacer en la misma clínica, en el mismo sitio donde nosotros estamos evaluando al paciente, en la misma área de clasificación o en el mismo sitio donde lo decidamos ingresar. Y entonces tenemos los síntomas respiratorios, que sabemos que los síntomas respiratorios han sido muy como los de la triada de los que estamos viendo que los pacientes presentan. Pero hay que tomar en consideración que no siempre son ellos los que van a estar presentes, y ya lo dijo la doctora Ana Lucía previamente. Algunos síntomas gastrointestinales menos comunes, como la náusea, las anormalidades en el tracto de la lengua, en el sabor, en el olor, pueden ser algunos que están presentes hasta en una mitad de la presentación de casos. Y las mialgias y la fatiga, que la estamos viendo más común de lo que esperábamos, para luego ir a hacer un diagnóstico. Esta es una guía que no la voy a leer toda, pero yo creo que ustedes ya la han podido observar. Me gusta mucho porque lo divide en 4 partes, pero básicamente lo primero es, preguntémonos, ¿tiene el paciente o tiene la paciente embarazada? Mi duda clínica es válida. ¿Tiene fiebre, dolor muscular, tiene tos, tiene dificultad para respirar? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿O tiene un cuadro de diarrea o de náusea o de vómitos que no me explico por qué razón la tengo que hospitalizar? Si tengo esa duda clínica, entonces tengo que ir a hacerle exámenes de laboratorio. La doctora ya lo refirió que le voy a hacer, pero es importante considerar que la leucopenia y la linfopenia está teniendo mucha determinación, correlación clínica. Las pruebas de función hepática, las transaminasas sobre todo, hasta en 1/3 de pacientes elevadas, y los reactantes de fase aguda, pero a ver, las mujeres embarazadas muchas veces ya tienen una elevación en este sentido, y la doctora Marisabel me imagino que hablará un poco más de ello adelante, pero confirmo el diagnóstico, hago el diagnóstico, y luego de confirmarlo necesito una radiografía y una tomografía para poder establecer si mi paciente o la paciente tiene el cuadro y definirla. Estas son las pautas para las mujeres con sospecha de COVID. La coloco acá, aunque esto fue el 3 de marzo. Y pareciera que COVID, hablar de marzo, pareciera como que es tan lejano, pero ni siquiera, o sea, estamos a
por terminar a abril, y es decir, esto pareciera como que se queda en los artículos ya más antiguos, pero esto es del 3 de marzo, y Lancet decía, mire, si usted tiene una paciente embarazada que tiene sospecha, pero está sin síntomas, puede evaluarse en casa. Podría evaluarse esas 2 semanas y a ver cómo se maneja, pero muchos de nuestros pacientes hay que evaluarles si necesitan o requieren una radiografía porque tienen neumonía y ellas tendrán una necesidad de atención hospitalaria. Algunas, como si tienen una clasificación de curso 65 que nosotros consideremos, requerirán intensivo, pero básicamente, ¿y cómo lo simplificamos? Pues tiene una enfermedad leve, tiene una enfermedad crítica, tenemos acá la definición. Básicamente, si la paciente necesitamos tener su frecuencia respiratoria correcta y sobre todo la saturación, que esto sí que es muy importante. Si una paciente cuenta con una insuficiencia de algún órgano y respiratoria, es el que vamos a evaluar, dónde lo vamos a manejar. Y los casos complicados no es el motivo de mi charla la ventilación, pero la radiografía y hacer una gasometría con la evaluación de la frecuencia respiratoria y saturación nos puede decir si la paciente requerirá una ventilación mecánica o no. Este es un cuadro que no voy a leer, no voy a tratar de ahondar tanto en él porque creo que ya ha sido abordado, pero sí quiero que tengamos el panorama de en dónde estamos, qué es lo que tenemos. Tenemos la ECA humana recombinante soluble, tenemos inmunoglobulina intravenosa, anticuerpos neutralizantes, todos ellos dirigidos a contrarrestar el virus. Pero también tenemos algunas opciones donde se ha estado hablando de la hidroxicloroquina, ¿verdad? Y el uso de la hidroxicloroquina como un inmunomodulador que puede inhibir al SARS-CoV-2 y su replicación viral. O también hemos hablado, ¿verdad? También se ha hablado mucho en el caso del remdesivir, que es un análogo de nucleótidos, ¿verdad? Que se ha utilizado en algunos como ébola, Marburg, o sincitial respiratorio, Lassa o MERS incluso, que inhibe del ARN polimerasa viral y esto evitaría que se multiplique la replicación en las células infectadas, como el favipiravir, que también podría ser otro ejemplo, lopinavir, ritonavir, que son inhibidores de proteasa, y algunos otros que se están buscando utilizaciones como algunos antiinflamatorios de las células madres mesenquimales o los análogos o receptores, sobre todo anticuerpos antireceptores de interleuquina 6. Bien, ¿qué tenemos para la embarazada? Porque ese es el motivo de esta charla. ITSA, que es la Sociedad Americana de Infectología, hizo un panel de médicos y le dijo, bueno, por favor, necesitamos unas directrices en las que podamos concluir si el paciente puede tener unas opciones. Y acá se evalúa a través de GRADE las recomendaciones. El objetivo era encontrar con los pacientes que estaban reclutando qué evidencia se puede soportar sobre eficacia y seguridad. Y ellos hacen este panel donde ustedes pueden ver todo lo que ellos evaluaron. Principalmente ellos vieron la calidad y la evidencia, qué tan fuerte era la recomendación, qué tan débil, cuánto de beneficio, cuánto daño, cuántos recursos, cómo era la preferencia. Y entonces sacan unas recomendaciones, entre ellas la 1, la 2 y la 3 se refiere a un uso de romicina o lopinavir, ritonavir, solo en contexto de ensayos clínicos. Y también ellos se posicionan respecto del uso de los corticosteroides, ¿verdad? En el contexto de un ensayo clínico, básicamente, y también hablan del tocilizumab, que este podría ser también, pero en el contexto de un ensayo clínico. En la recomendación número 7 se habla de el uso de plasma convaleciente, pero en el contexto también de ensayos clínicos. Entonces decimos que nos queda esperar resultados, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué más tenemos? El NIH viene y los Institutos Nacionales de Salud, ¿verdad? Ellos vienen y dicen, bueno, hagamos un panel que nos dé las pautas de tratamiento. Aquí vienen representantes de agencias federales, organizaciones académicas de atención médica, sociedades profesionales. Aquí podemos encontrar sociedades científicas representadas, Colegio Americano de Medicina Torácica Americana, CDC, los departamentos de defensa, de veteranos, ITSA. Es decir, ellos vienen y se entran y dicen, bueno, vamos a sacar una revisión de lo que hay y que tenemos con fuerzas de recomendación, con calidad de evidencia
y entonces ellos hacen hincapié en lo que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? Básicamente, ellos dicen, pues no hay ningún agente para profilaxis previa a exposición y tampoco hay ningún medicamento en este momento para profilaxis post-exposición, porque ellos consideran que no hay, y, ¿verdad? Y es el posicionamiento, no hay ningún medicamento seguro y efectivo para paciente con COVID, es decir, aprobado por FDA en este momento no lo tenemos. Se recomienda que básicamente el tratamiento clínico que se haga tenga medidas de prevención y control de infecciones. Quizás esto se está dejando de lado, pero esto es sumamente importante, los programas de prevención y control de infecciones que puedan responder, la atención de apoyo, y aquí se refieren al oxígeno, al aporte o soporte de ventilación mecánica y, bueno, algunas consideraciones en embarazo, para que no crean que se olvidaron de la parte de embarazo y posparto, hacen un ítem, hacen mucha referencia a lo que hemos escuchado y es básicamente con la orientación de la CDC, Colegio Estadounidense de Obstetras, la Sociedad la de Medicina Materno-Fetal. Entonces ellos lo que evalúan es que hay una información limitada sobre el efecto de COVID en los obstétricos y neonatales, pero que necesitamos, y aquí los informes iniciales para poder considerar, quizás analizan este estudio en China, ¿verdad? Que es la serie más grande, la de Wuhan, donde ellos hacen un poco el reforzamiento de que esta serie habían 147 embarazadas, de las cuales solamente 8% hizo una enfermedad grave y el 1% una enfermedad crítica, pero si lo comparamos con la población en general, pero esta es toda nuestra población cuando atendemos pacientes en salud materno-infantil, entonces yo no diría que es solo esto. Y además, la GOG hace unos algoritmos para evaluar pacientes ambulatorios que definió la doctora previamente, pero básicamente es importante considerar las comorbilidades de la paciente y el estadio clínico. Definitivamente el manejo de la embarazada deberá incluir este tipo de monitorización con contracción fetal, la parte obstétrica que ya fue desarrollada, pero es importante, este es el algoritmo, y acá riesgo elevado, y ¿cuál es el riesgo elevado? No es difícil, lo puedo hacer desde la entrevista telefónica o desde cuando mira a la paciente. Le cuesta respirar, le falta el aliento, no puede terminar una oración sin respirar bien, tose cuando que está tosiendo una cucharadita de sangre, lo dice más o menos, o que tiene dolor o presión de pecho, en este caso si está deshidratada o no puede estar en pie. Esto debería ser una consideración para que nosotros evaluemos estos riesgos. Y lo otro es las comorbilidades, ¿verdad? Que las conocemos. Bien, el ITSA, la Sociedad Americana de Infectología, hace un llamamiento y dice que se hace un llamado porque es importante que tengamos más estudios en mujeres embarazadas o madres que están alimentando o dando lactancia, puesto que la mayoría de los estudios las excluyen o no las incluyen. Entonces, ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a generar datos si los estudios no lo hacen? Entonces, esto me pareció interesante comentarlo y sobre todo porque lo mismo que insisto, ¿verdad? Que no se han incluido como tal y necesitamos decisiones de medicamentos con una toma de decisiones compartidas, ¿verdad? Pero ellos hablan mucho de ver opciones terapéuticas actualmente. Lo dice que se participe un equipo multidisciplinario y es por eso que ginecobstetras, los que hacen medicina materno-fetal, especialistas también en pediatría, ¿verdad? Deberían de intentar o por lo menos buscar la forma de inscribir a estas mujeres, de enrolarlas a estas mujeres en ensayos clínicos. Algo que me parece relevante es el tratamiento con inmunoglobulina humana, un indicativamente mayor de eventos trombóticos. Así es que estamos leyendo mucho porque en el día a día vamos leyendo muchos artículos, notas de prensa. Tenemos que ser muy críticos porque los resultados publicados de ensayos clínicos rigurosos son los que nos van a dar mejores opciones válidas. Mucho se habló de la hidroxicloroquina y la cloroquina después de un anuncio que hacía el presidente Trump en una acción política, ¿verdad? Para hablar de que teníamos tratamiento, pero hemos visto cómo se ha disparado los eventos adversos relacionados a este uso y de tanto que FDA hizo una autorización de uso de emergencia, pero esto no quiere decir que esté aprobado como tal, sino es para uso, para tenerlo, ¿verdad? Y miren este artículo que habla de algunas formas
de cómo se evalúa. Por ejemplo, pues se habla de una carta narrativa, hay un estudio in vitro, editoriales, consensos de expertos, es decir, no contamos con resultados de los ensayos, aunque en China vienen varios. Lo que tenemos es una evidencia preclínica que justifica ir a la investigación clínica. Entonces, hasta este momento no tenemos datos y seguridad, pero sí la hidroxicloroquina puede ser una opción. Solo quisiera remarcar con este dibujo. Acá tenemos un estudio interesante que ya habla más de 181 pacientes hospitalizados que tenían COVID-19 y aquí se hace un grupo que le dan hidroxicloroquina y otro que no, pero concluyen en que no hay una reducción de transferencias a intensivo, muertes o ARTS. Entonces, básicamente, estamos viendo más estudios que hablan en contra y hay que esperar datos, pero este que me llamó la atención también, incluso ya un grupo casi de 368 pacientes, donde en comparación con los que tienen que haya menores tasas de ventilación, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Y de hecho, ellos dicen, miren, no hay evidencia que el uso de hidroxicloroquina con o sin acitromicina reduzca el riesgo de ventilación mecánica. Entonces, yo sería muy cautelosa en poderlo comentar. Este es un estudio, se los recomiendo para que lo puedan evaluar. Quizás acá yo quisiera destacar en este cuadro, por ejemplo, baricitinib o el plasma convaleciente, puesto que sobre ellos hace una recomendación en NIH, ¿verdad? Acá dicen que no tienen datos clínicos suficientes para recomendar en contra o a favor agentes como inhibidores de interleuquina 6, ¿verdad? Por ejemplo, como el sarilumab o cetuximab o tocilizumab, que los hemos estado viendo. Y es como les comentaba, miren la cantidad de estudios que tenemos acá. Muchos en estudio, pero ¿qué pasa cuando va uno a estos estudios directamente? Puesto que la charla sigue embarazo y de hecho comentarles que por ejemplo, que es el posicionamiento de la Sociedad Ginecólogos y Obstetras de Escandinavia, ellos posicionan y dicen, mire, no hay un medicamento eficaz contra SARS-CoV-2, no hagamos un uso poco ético de las drogas, pero ellos sí que hablan de que por el extenso daño alveolar, aumento de riesgo de infección bacteriana, vamos a requerir antibióticos. Betalactámicos, sobre todo, se pueden considerar, o carbapenémicos, según sea el caso del que el paciente lo requiera, según su hospitalización. No hablan de los corticoides o eliminación del virus, pero ellos sí que hablan de, por ejemplo, lopinavir y ritonavir, hablan de interferón, ¿verdad? Ellos comentan algunos casos donde pueden decir que les ha ido bien a las pacientes. En el caso del lopinavir y ritonavir, ellos dicen que es un medicamento de categoría C. Ahora bien, yo acá haría un posicionamiento y una opinión que va un poco en la línea de lo que ha dicho NIH y el ITSA. Estos son estudios muy pequeños para poderlos colocar en una guía como tal. Pero claro, estamos frente a una paciente que requiere una decisión. Nosotros tenemos que muchas veces considerar opciones bajo uso compasivo. Miren, por ejemplo, este es un caso, ¿verdad? Que es un caso de una paciente a la que le dieron acitromicina. Entonces, cuando uno viene y dice, bueno, pero ¿qué le dieron para el virus como tal? Bueno, acitromicina se ha estado estudiando en esta línea, pero no le dieron hidroxicloroquina ni tampoco interferón. Entonces me voy a la página del Clinical Trials Go para buscar qué hay, porque digo, bueno, embarazo, pero en tratamiento como tal, no como coadyuvante. Y me encuentro con 3 estudios, ¿cuáles? Solo me encuentro con hidroxicloroquina versus placebo, y en este sí que reclutaron pacientes embarazadas, pero el resto habla de drogas, por ejemplo, hidroxicloroquina versus lopiritonavir, acitromicina y estándar. No, en exclusión excluyen a la embarazada, o acitromicina, por ejemplo, excluyen a la embarazada. Y en estos, pues, no se estaba dando tratamientos como tal. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a generar tantos tratamientos si es que al final, en el caso de la embarazada, son esas? Comentar un poco de la vacuna, ¿verdad? Respecto de la vacuna, tenemos dos que hasta el día de este perspectiva New England iban, que era la de en Estados Unidos y la China, pero luego ya tenemos más cosas, Reino Unido y Alemania
está ya en fase de prueba de los pacientes, están ya aplicándola, se espera que en septiembre podamos tener ya datos sobre todo para pasar a una siguiente fase, pero hablando básicamente, porque digamos no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Buscar un poquito respecto de COVID y tromboembolismo, porque básicamente se habla de que hay pacientes embarazadas que pudieran tener una predisposición, pero como tal, si nos vamos a Cochrane y buscamos qué hay en embarazo, pues no hay un apartado específico en embarazo, pero sí tenemos que si la paciente ya tenía un tratamiento para una prevención, debe continuarlo y tenemos que vigilarlo con la dosificación y seguimiento. De hecho, ¿verdad? Se habla de si el paciente tiene un cuadro moderado grave y está en CID y está hospitalizado, pero básicamente fuera de la estratificación de riesgo y decidir si le vamos a dar la profilaxis que tenía, pero no por embarazo, sino por las comorbilidades que pudieran requerirlo, y si no se puede, pues incluso la compresión mecánica intermitente. Pero tampoco se habla de que en este momento un cribado rutinario para los pacientes que han permanecido en intensivo por largo o mucho tiempo o con dímero de elevado tampoco es que esté indicado. Y si hablamos de los pacientes que tienen un cuadro grave o sospechoso o que ya tiene CID y está hospitalizado, se habla de anticoagulación profiláctica, pero en el entendido que el paciente va a tener un evento que lo pueda predisponer. Y lo otro es la anticoagulación crónica, entonces considerarlo. Y lo otro es la deambulación y actividad física pronta. Básicamente, digamos, dentro de los tratamientos, quizás mi conclusión dentro de la revisión que pude realizar, ¿verdad? Comentar que el uso compasivo de Remdesivir, ¿verdad? Que yo creo que en este sentido sí tenemos que están incluidas las pacientes que están en los ensayos de Remdesivir, los análogos de nucleótidos. Aquí sí en estos ensayos se están evaluando y están incluyendo embarazadas y lactantes. Esto es alentador, sobre todo porque en esos ensayos tener este medicamento, puesto que yo creo que es uno de los medicamentos que además del suero convaleciente, mientras llegan la vacuna, puede ser alentador. Estos ensayos de tratamientos, por ejemplo, el Solidarity, que es uno, ¿verdad? El Solidaridad, que es en el que va incluido, y yo creo que por ahí tocilizumab podría ser una opción que no está contraindicado, pero no, lo que quisiera recomendar es que intentemos desde nuestros espacios conseguir que las pacientes que están, ¿cómo se llama? Que las pacientes que están embarazadas puedan tener un enrolamiento para que podamos tener opciones y poder recomendarlos con base a estudios clínicos, ¿verdad?